Capítulo 13. Pereira pasó la noche acabando de traducir y de adaptar a Honoris de Balzac. Sostiene. Fue una traducción complicada, pero resultó bastante fluida, según su opinión. Durmió 3 horas, desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Después se levantó, tomó un baño fresco, se bebió un café y se dirigió a la redacción. La portera con la que se encontró en la escalera tenía el gesto torcido y le saludó con un movimiento de cabeza. Él susurró «Buenos días» a media voz. Entró en el cuarto, se sentó ante el escritorio y marcó el número del doctor Costa, su médico. «Oiga, doctor», dijo Pereira, «soy Pereira». «Ah, ¿cómo está usted?», preguntó el doctor Costa. «Pues verá, últimamente me ahogo», respondió Pereira. «No consigo subir las escaleras y me parece que he engordado algunos kilos. Y cuando doy un paseo me entra taquicardia». «Escuche, Pereira», dijo el doctor Costa, «yo paso consulta una vez a la semana en la clínica talassotopérica de Parede. ¿Por qué no ingresa ahí algunos días?» «¿Ingresar? ¿Por qué?», preguntó Pereira. «Porque la clínica de Parede tiene un buen servicio médico. Entre otras cosas, curan el reuma y las cardiopatías con métodos naturales. Ofrecen baños de algas, masajes y curas adelgazantes. Además, hay unos doctores excelentes que se han formado en Francia. A usted le sentaría bien un poco de reposo y un poco de vigilancia». «Pereira, ¿y la clínica de Parede es lo que le iría mejor? Si quiere puedo reservarle una habitación para mañana mismo. Una hermosa y linda habitación con vistas al mar, vida sana, baños de algas, talasoterapia, y yo iré a verle al menos una vez. También están ingresados algunos tuberculosos, pero los tuberculosos están en un pabellón reservado. No existe peligro de contagio». «Oh, por eso no se preocupe, no tengo miedo a la tuberculosis», sostiene haber dicho Pereira. «He pasado toda mi vida junto a una tuberculosa y la enfermedad nunca llegó a afectarme». «No es ese el problema es que me han confiado la página central del Sábado. No puedo abandonar la redacción». «Mire, Pereira», dijo el doctor Costa, «escúcheme bien. Parede está a medio camino entre Lisboa y Cascais. Desde ahí hay unos 10 kilómetros. Si usted quiere escribir sus artículos en Parede y mandarlos a Lisboa, para eso está el empleado de la clínica, que todas las mañanas puede llevárselos a la ciudad. De todos modos, su página aparece una vez a la semana, y si usted prepara un par de artículos largos, habrá dejado lista la página para los sábados. Además, déjeme que se lo diga, la salud es lo más importante que la cultura». «De acuerdo», dijo Pereira, «pero 2 semanas es demasiado. Me bastaría con una semana de reposo». «Es mejor eso que nada», concluyó el doctor Costa. Pereira sostiene que se resignó y aceptó pasar una semana en la clínica de talasoterápica de Parede, autorizando al doctor Costa a que le reservara una habitación para el día siguiente, pero insistió en aclarar que primero debía advertir a su director
por una cuestión de cortesía. Colgó y marcó el número de la imprenta. Dijo que había un cuento de Balzac que aparecería en 2 o 3 entregas y que por tanto la página cultural de Lisboa quedaba lista para varias semanas. ¿Y la sección de efemérides?, preguntó el tipógrafo. No hay efemérides por ahora, dijo Pereira. No vengan a recoger el material a la redacción, porque esta tarde no voy a estar. Se los dejaré con un sobre cerrado en el Café Orquídea, cerca de la carnicería judía. Después marcó el número de la centralita y le pidió a la telefonista que le pusiera con las termas de Bucaco. Preguntó por el director de Lisboa. El director está en el parque tomando el sol, dijo el empleado. No sé si debo molestarle. Moléstele, dijo Pereira. Dígale que le llaman de la redacción cultural. El director se acercó hasta el teléfono y dijo: dígame, soy el director. Señor director, dijo Pereira, he traducido y condensado un cuento de Balzac y ocupa 2 o 3 números. Le llamo porque pretendo ingresar en la clínica talasoterápica de Parede. Mi cardiología no va por muy buen camino y mi médico me ha aconsejado una cura. ¿Puedo contar con su permiso? ¿Y el periódico?, preguntó el director. Ya le he dicho, al menos las próximas 2 o 3 semanas están cubiertas, sostiene haber dicho Pereira, y además yo estoy a 2 pasos de Lisboa. De todos modos, les dejo el número de teléfono de la clínica y además escuche. Si hay algún problema, iré rápidamente a la redacción. ¿Y el ayudante?, preguntó el director. ¿No podría dejar en su lugar a su ayudante? Será mejor que no, respondió Pereira. Ha hecho un par de necrológicas, pero no sé hasta qué punto son artículos utilizables. Si muere algún escritor importante, ya me encargaré yo. De acuerdo, dijo el director. Tómese entonces una semana de cura. Señor Pereira, después de todo, en el periódico está el subdirector que puede encargarse en todo caso de cualquier problema. Pereira se despidió y le dijo que le diera recuerdos a la amable señora que había conocido. Colgó y miró el reloj. Era casi la hora de irse al Café Orquídea, pero antes quería leer las efemérides de Anuncio, que no había tenido tiempo de leer la noche anterior. Pereira puede aportarla como documentación porque la ha conservado. Decía, hace exactamente 5 meses, a las 8 de la tarde del 1 de marzo de 1938, moría Gabriel de Anuncio. En aquel momento, este periódico no contaba aún con una página cultural, pero hoy nos parece que ha llegado el momento de hablar de él. Fue un gran poeta, Gabriele de Anuncio, cuyo verdadero nombre, por cierto, era Rapagneta. Es difícil de decir porque sus obras están todavía demasiado frescas para nosotros que somos sus contemporáneos. Tal vez convenga más bien hablar de su figura de hombre que se estremezca con la figura del artista. Ante todo, fue un vate. Amó el lujo, la vida mundana, la grandilocuencia, la acción. Fue un gran partícipe del decadentismo.
conculcador de reglas morales, amante de las morbosidades y el erotismo. Del filósofo alemán Nietzsche extrajo el mito del superhombre, pero lo redujo a una visión de voluntad de poder, de ideales esterilizantes, destinados a componer el caleidoscopio colorado de una vida inimitable. Fue intervencionista en la Gran Guerra, enemigo convencido de la paz entre los pueblos. Protagonizó empresas belicosas o provocadoras, como el vuelo sobre Viena en 1918, cuando lanzó octavillas italianas sobre la ciudad. Después de la guerra, organizó una ocupación de la ciudad de Fiume, de la que fue desalojado a continuación por las tropas italianas. Habiéndose retirado a Gardome, en una villa a la que llama el Victorial de los italianos, llevó allí una vida disoluta y decadente, marcada por amores fútiles y aventuras eróticas. Contempló con agrado el fascismo y las empresas bélicas. Fernando Pessoa le había apodado solo de trombón, y quizá no le faltaran motivos. La voz que de él nos llega, en efecto, no es el sostenido de un delicado violín, sino la voz atrolladora de un instrumento de viento, de una tromba retumbante y prepotente. Una vida no ejemplar, un poeta altisonante, un hombre lleno de sombras, de componendas, una figura nada modélica, y por eso le recordamos firmado Roxy. Pereira pensó, inutilizable, absolutamente inutilizable. Cogió la carpeta de las necrológicas e introdujo en ella la hoja. No sabe que lo hizo, hubiera podido tirarla, pero en cambio la conservó. Después, para apagar la irritación que le había entrado, pensó en abandonar la redacción y en dirigirse al café Orquídea. Cuando llegó al café, lo primero que vio, sostiene Pereira, fue el cabello rojizo de Marta. Estaba sentada a una mesa de una esquina cerca del ventilador, dando la espalda a la puerta. Llevaba el mismo vestido que le había visto la noche de la fiesta en la Praga da Alegría, con los tirantes cruzados sobre la espalda. Sostiene Pereira haber pensado que Marta tenía unos hombros bellísimos, dulces, bien proporcionados, perfectos. Se acercó y se colocó delante de ella. «Ah, señor Pereira», dijo Marta con naturalidad, «he venido yo en lugar de Monteiro Rossi, el que no ha podido venir hoy». Pereira se sentó en la mesa y preguntó a Marta si le apetecía un aperitivo. Marta contestó que tomaría con mucho gusto un oporto seco. Pereira llamó al camarero y pidió 2 oportos secos. No debía tomar alcohol, pero total, al día siguiente iba a ir a la clínica talasoterápica a hacer una dieta durante una semana. «¿Qué me cuenta?», preguntó Pereira, cuando el camarero les hubo servido. «Le cuento», respondió Marta, «que este es un periodo difícil para todos. Creo, él se ha marchado al Alentejo y por ahora se quedará por allí. Es conveniente que permanezca algunos días fuera de Lisboa».
¿Y su primo?, preguntó incautamente Pereira. Marta le miró y sonrió. Sé que usted ha sido de gran ayuda para Monteiro Rossi y su primo, dijo Marta. Señor Pereira, ha estado usted realmente magnífico. Debería ser uno de los nuestros. Pereira sintió una leve irritación, sostiene, y se quitó la chaqueta. Escuche, señorita, replicó. Yo no soy ni de los de ustedes ni de los de otros. Prefiero actuar por mi cuenta. Por otra parte, no sé quiénes son los suyos y no quiero saberlo. Yo soy un periodista y me encargo de la cultura. Acabo de terminar una traducción de un cuento de Balzac. De sus historias prefiero no estar al corriente. No soy un cronista. Marta bebió un sorbo de vino de Oporto y dijo: nosotros no hacemos la crónica, señor Pereira. Eso es lo que me gustaría que entendiera. Nosotros vivimos la historia. Pereira vivió a su vez de su vaso de Oporto y replicó: escuche, señorita, eso de la historia son palabras mayores. Yo también leí a Vico y a Hegel. En su momento no es una bestia que se pueda domesticar. Pero tal vez no haya leído usted a Marx, objetó Marta. No lo he leído, dijo Pereira, y no me interesa. Estoy harto de la escuela hegeliana y además, escuche, dejé que le repita algo que ya le he dicho antes. Yo pienso solo en mí y en la cultura. Ese es mi mundo. ¿Un anarcoindividualista?, preguntó Marta. Me gustaría saber si es eso. ¿Qué entiende por ella?, preguntó Pereira. Bueno, dijo Marta, no me diga que no sabe qué quiere decir anarcoindividualista. España está repleta de ellos. Los anarcoindividualistas han dado mucho que hablar en estos tiempos y se han comportado incluso heroicamente, aunque tal vez les hiciera falta un poco de disciplina. Eso es por lo menos lo que yo pienso. Escuche, Marta, dijo Pereira, yo no he venido a este café para hablar de política. Como ya le he dicho, no me interesa la política, porque me ocupo principalmente de la cultura. Yo tenía una cita con Monteiro Rossi y usted me sale con que está en el Alentejo. ¿Qué es lo que ha ido a hacer al Alentejo? Marta miró hacia alrededor como si buscara el camarero. ¿Pedimos algo de comer?, preguntó. Yo tengo una cita a las 3. Pereira llamó a Manuel. Pidieron 2 omelets a las finas hierbas y después Pereira repitió: bueno, ¿qué es lo que ha venido a hacer al Alentejo, Monteiro Rossi? Ha ido para acompañar a su primo, respondió Marta, que ha recibido órdenes en el último momento. Son sobre todo los alentejanos quienes quieren ir a combatir España. Hay una gran tradición democrática en el Alentejo y hay además muchos anarcoindividualistas como usted, señor Pereira. El trabajo no falta. Vaya, bueno, el caso es que Monteiro Rossi ha tenido que acompañar a su primo al Alentejo, porque es allí donde se recluta a la gente. Muy bien, respondió Pereira, pues deséele de mi parte un buen reclutamiento. El camarero trajo las omelettes y empezaron a comer. Pereira se ató la servilleta alrededor del cuello, tomó un trozo de omelette y dijo: escuche, Marta,
Yo me marcho mañana a una clínica talasotopérica que está cerca de Cascais. Tengo problemas de salud. Dígale a Montero Rossi que su artículo sobre de anuncio es totalmente inutilizable. En cualquier caso, le dejo el teléfono de la clínica donde estaré toda la semana. El mejor momento para llamarme son las horas de las comidas. Y ahora dígame, ¿dónde está Montero Rossi? Marta bajó la voz y dijo: esta noche estará en Portalegre, en casa de unos amigos, pero preferiría no darle la dirección. Además es un domicilio precario, porque él dormirá una noche aquí y una noche allá. Debe moverse un poco por el Alentejo. En todo caso será él quien se ponga en contacto con usted. De acuerdo, dijo Pereira, pasándole una noticia. Este es el número de teléfono de la clínica talasotopérica de Parede. Yo tengo que irme, señor Pereira, dijo Marta. Discúlpeme, pero tengo una cita y debo cruzar toda la ciudad. Pereira se levantó y se despidió. Marta se puso su sombrero de punto y se marchó. Pereira se quedó mirándola mientras salía, absorto en aquella hermosa silueta que se recordaba contra el sol. Se sintió aliviado y casi alegre, pero no sabe por qué. Entonces le hizo un gesto a Manuel, que se acercó solícito y le preguntó si quería un digestivo. Pero él tenía sed porque la tarde era muy calurosa. Reflexionó un instante y después dijo que solo quería una limonada. Y la pidió bien fría, llena de hielo, sostiene Pereira. Capítulo 14. Al día siguiente Pereira se levantó temprano, sostiene. Tomó un café, cogió una pequeña maleta y metió en ella Los Contes du Lundi de Alfonso Daudet. Quizás se quedaba algunos días más, pensó, y Daudet era un autor que podía figurar perfectamente entre los cuentos de Lisboa. Se dirigió al vestíbulo, se detuvo ante el retrato de su esposa y le dijo: anoche vi a Marta, la novia de Montero Rossi. Me da la impresión de que esos chicos se están metiendo en problemas serios. Mejor dicho, se han metido ya. De todas formas, no es asunto mío. A mí lo que me hace falta es una semana de talasoterapia. Me la ha prescrito el doctor Costa y además en Lisboa. Uno se sofoca y yo he traducido Honorine de Balzac. Me marcho esta mañana. Voy a coger el tren al cais de la Sodré. Te llevo conmigo, si me lo permites. Cogió el retrato y lo metió en la maleta, pero boca arriba, porque su esposa había tenido necesidad de aire toda la vida, y pensó que también el retrato necesitaría respirar bien. Después bajó hasta la pequeña plaza de la catedral, esperó un taxi e hizo que le llevara hasta la estación. Descendió en la plaza y pensó en tomar algo en el British Bar del Cais de Sodré. Sabía que aquel era un lugar al que acudían escritores y esperaba toparse con alguno. Entró y se sentó a una mesa de un rincón. En una mesa cercana, en efecto, se hallaba el novelista Aquilino Ribeiro, que estaba comiendo con Bernardo Márquez, el dibujante vanguardista, quien había realizado las ilustraciones de las mejores revistas del modernismo portugués. Pereira les dio los buenos días
y los artistas contestaron con un gesto de la cabeza. Hubiera estado bien comer en su mesa, pensó Pereira, y contarles que el día anterior había recibido una crítica muy negativa sobre De Annunzi, y saber qué pensaban de ello. Pero los dos artistas estaban inmersos en una densa conversación, y Pereira no tuvo el valor de molestarles. Entendió que Bernardo Márquez ya no quería dibujar y que el novelista quería marcharse al extranjero. Eso le provocó una sensación de desaliento, sostiene Pereira, porque no esperaba que un escritor como aquel pudiera abandonar su país. Mientras se tomaba su limonada y saboreaba sus caracoles marinos, Pereira escuchó algunas frases. A París, decía Quilino Ribeiro, el único lugar posible es París. Y Bernardo Márquez asentía diciendo, me han propuesto que haga dibujos para varias revistas, pero yo ya no tengo ganas de dibujar. Este es un país horrendo, es mejor no colaborar con nadie. Pereira terminó sus caracoles y su limonada. Se levantó y se detuvo frente a la mesa de los dos artistas. Deseo que los señores tengan un buen día, dijo. Permítanme que me presente. Mi nombre es Pereira, de la página del Cultural de Lisboa. Todo Portugal está orgulloso de tener dos artistas como ustedes. Personas como ustedes son las que nos hacen falta. Después salió a la deslumbrante luz del mediodía y se dirigió al tren. Sacó el billete hasta Parede y se preguntó cuánto tiempo se tardaba. El empleado contestó que se tardaba poco y él se sintió satisfecho. Era el tren de la línea de Estoril y transportaba sobre todo a gente de vacaciones. Pereira se colocó al lado izquierdo del compartimiento porque tenía ganas de ver el mar. El vagón estaba prácticamente desierto, dada la hora, y Pereira eligió un asiento a su gusto. Bajó un poco la cortina para que el sol no le diera en los ojos, dado que su lado estaba orientado al sur, y miró el mar. Se puso a pensar en su vida, pero de esto no tiene ganas de hablar, sostiene. Prefiere decir que el mar estaba en calma y que en la playa había bañistas. Pereira pensó en el tiempo que hacía que no se bañaba en el mar y le parecieron siglos. Le vinieron a la cabeza los tiempos de Coimbra, cuando iba a las playas de los alrededores de Oporto, a la Granja o Espino, por ejemplo, donde había un casino y un club. El mar estaba helado en aquellas playas del norte, pero él era capaz de nadar mañanas enteras, mientras sus compañeros de universidad, todos titiritando, le esperaban en la playa. Después se vestían, se ponían una chaqueta elegante y se dirigían al club a jugar al billar. La gente les admiraba y el maître los recibía diciendo, aquí están los estudiantes de Coimbra, y les daba el mejor billar. Pereira se sobresaltó cuando el tren pasó por delante de Santo Amaro. Era una hermosa playa en forma de arco y se veían las casetas de tela de rayas, blancas y azules. El tren se detuvo y a Pereira se le ocurrió bajar e ir a tomar un baño. Total, podía coger el siguiente tren. Fue más fuerte que él. Pereira no sabría decir por qué sintió aquel impulso, quizá porque había estado pensando en sus tiempos de Coimbra y en los baños en la granja. Descendió con su pequeña maleta y atravesó el subterráneo que conducía a la playa.
Cuando llegó a la arena, se quitó los zapatos y los calcetines y siguió avanzando así, sosteniendo en una mano la maleta y en la otra los zapatos. Vio enseguida al encargado, un jovenzuelo bronceado que vigilaba a los bañistas, recostado en una tumbona. Pereira se acercó a él y dijo que deseaba alquilar un bañador y una cabina. El encargado le miró de arriba abajo con aire socarrón y murmuró: «No sé si tenemos bañadores de su talla. De todas formas, tenga las llaves del almacén. Es la caseta más grande, la número 1». Y después preguntó con un tono que a Pereira le pareció irónico: «¿Le falta también un salvavidas?». «Sé nadar muy bien», respondió Pereira. «Quizá mejor que usted, no se preocupe». Cogió la llave del almacén y la de la caseta y se alejó. En el almacén había un poco de todo: boyas, salvavidas, inflables, una red de pesca cubierta de corchos, bañadores. Resolvió entre los trajes de baño para ver si encontraba uno a la antigua, de esos completos, que le cubriera también la tripa. Dio con uno y se lo puso. Le estaba un poco ajustado y era de lana, pero no había nada mejor. Llevó su maleta y su ropa a la caseta y cruzó la playa. En la orilla había un grupo de jóvenes que jugaban a la pelota y Pereira los evitó. Entró en el agua con calma, poco a poco, dejando que el frescor le abrazara lentamente. Después, cuando el agua le llegaba al ombligo, se zambulló y se puso a nadar a crawl lenta y mesuradamente. Nadó mucho rato, hasta las boyas. Cuando se abrazó a la boya de salvamento, sintió que le faltaba el aliento y que su corazón latía enloquecidamente. «Estoy loco», pensó, «no nado desde hace siglos y me tiro al agua así, como si fuera un deportista». Descansó aferrado a la boya, después se puso a hacer el muerto. El cielo sobre sus ojos era de un azul feroz. Pereira recobró el aliento y volvió reposadamente con lentas brazadas. Pasó delante del encargado y quiso devolverle la indirecta. «Como ha visto, no he tenido necesidad de salvavidas», dijo. «¿Cuándo pasa el próximo tren para Estoril?». El encargado consultó el reloj. «Dentro de un cuarto de hora», contestó. «Estupendo», dijo Pereira. «Entonces sígame hasta la caseta, que voy a cambiarme y le pagaré, porque tengo el tiempo justo». Se vistió en la caseta, salió, pagó al encargado, se peinó su escaso pelo con un peinecillo que llevaba en la cartera y se despidió. «Hasta pronto», dijo, «y vigile a esos chicos que juegan a la pelota. Me parece que no saben nadar y además están molestando a los bañistas». Se metió por el paso subterráneo y se sentó en un banco de piedra bajo la marquesina. Oyó llegar el tren y miró su reloj. Era tarde, pensó. Probablemente en la clínica talasoterápica le estaban esperando para la comida, porque en las clínicas se come pronto. Pensó: «¿Qué le vamos a hacer?». Pero se sentía bien, se sentía relajado y fresco, mientras el tren entraba en la estación y además tenía todo el tiempo del mundo para la clínica talasotopérica. Iba a permanecer en ella por lo menos una semana, sostiene Pereira. Cuando llegó a Parede era casi las 2:30. Tomó un taxi y pidió al taxista que le llevara a la clínica talasotopérica. La de los
¿Tuberculosos?, preguntó el taxista. No lo sé, respondió Pereira, una que está en el paso marítimo. Pero si está a 2 pasos, dijo el taxista, puede ir a pie perfectamente. Mire, dijo Pereira, estoy cansado y hace mucho calor. Le daré luego una propina. La clínica talasotopérica era un edificio rosa, con un gran jardín lleno de palmeras. Quedaba en alto sobre las rocas y había una escalinata que conducía a la calle y después a la playa. Pereira subió fatigosamente por la escalinata y entró en el vestíbulo. Fue recibido por una gruesa señora de mejillas coloradas con una bata blanca. «Soy el señor Pereira», dijo Pereira. «Mi médico, el doctor Costa, debió de telefonear para reservarme una habitación». «Ah, señor Pereira», dijo la señora de la bata blanca. «Le esperábamos para la hora de comer. ¿Cómo es que llega tan tarde? ¿Ha comido ya?» «La verdad es que no he tomado más que unos caracoles en la estación», admitió Pereira, «y tengo un poco de apetito». «Sígame entonces», dijo la señora de la bata blanca. «El restaurante está cerrado, pero María das Dores no se ha ido aún y podrá prepararle un bocado». Le precedió hasta el comedor, un vasto local con ventanales al mar. Estaba completamente desierto. Pereira se sentó a una mesa y llegó una señora con delantal y un visible bigotillo. «Soy María das Dores», dijo la mujer. «Soy la cocinera. ¿Le puedo preparar alguna cosita a la plancha?» «Un lenguado», respondió Pereira. «Gracias». Pidió también una limonada y comenzó a saborearla con placer. Se quitó la chaqueta y se puso la servilleta sobre la camisa. María das Dores vino con un pescado a la plancha. «Ya no nos quedaban lenguados», dijo. «Le he preparado una dorada». Pereira empezó a comérsela con ganas. «Los baños de algas son a las 5», dijo la cocinera. «Pero si no le apetece y prefiere echarse una siesta, puede empezar mañana. Su médico es el doctor Cardoso. Irá a verle a su habitación a las 6 de la tarde». «Perfecto», dijo Pereira. «Creo que iré a reposar un rato». Subió a su habitación, que era la 22, y encontró allí su maleta. Cerró las persianas, se lavó los dientes y se tumbó en la cama sin pijama. Corría una estupenda brisa atlántica que se filtraba a través de las persianas y agitaba las cortinas. Pereira se quedó dormido casi enseguida. Tuvo un hermoso sueño, un sueño de su juventud. Él estaba en la playa de la granja y nadaba en un océano que parecía una piscina. Y al borde de aquella piscina había una muchacha pálida que le esperaba con una toalla entre los brazos. Y entonces él volvía del baño y el sueño continuaba. Pero Pereira prefiere no decir cómo continuaba, porque su sueño no tiene nada que ver con esta historia, sostiene Pereira. Capítulo 15. A las 6:30, Pereira oyó que le llamaban a la puerta, pero ya estaba despierto, sostiene. Miraba las franjas de luz y de sombra de las persianas sobre el techo. Pensaba en Honoré de Balzac, en el arrepentimiento, y le parecía que él también tendría que arrepentirse de algo, pero no sabía de qué. De repente sintió deseos de hablar con el padre Antonio, porque él podría confiarle que deseaba arrepentirse, pero no sabía de qué debía arrepentirse.
Sentía tan solo una nostalgia de arrepentimiento, eso es lo que quería decirle, o quizás solo le gustara la idea del arrepentimiento. ¿Quién sabe? ¿Sí? Preguntó Pereira. Es la hora del paseo, dijo la voz de una enfermera detrás de la puerta. El doctor Cardoso le espera en el vestíbulo. Pereira no tenía ganas de dar ningún paseo, sostiene, pero de todos modos se levantó, deshizo la maleta, se puso unos zapatos de rejilla, unos pantalones de algodón y una camisa ancha de color caqui. Colocó el retrato de su mujer sobre la mesa y le dijo: ya ves, aquí me tienes, en la clínica talasoterapéutica, pero si me aburro me marcharé. Por suerte me he traído un libro de Alfonso Daudet, así puedo hacer alguna traducción para el periódico. De Daudet nos gustó sobre todo Le Petit Chose. ¿Lo recuerdas? Lo leímos en Coimbra y a ambos nos conmovió. Era la historia de una infancia y quizá pensábamos en un hijo que después nunca tuvimos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas me he traído los Cantes du Lundi y creo que estaría bien una novela corta para Lisboa. Bueno, ahora perdóname, tengo que marcharme. Parece que hay un doctor que me está esperando. Veamos cuáles son los métodos de la talasoterápica. Nos veremos más tarde. Cuando llegó al vestíbulo, vio a un señor con una bata blanca que contemplaba el mar desde las ventanas. Pereira se le acercó. Era un hombre entre 35 años y 40 años, con perilla rubia y ojos azules. Buenas tardes, dijo el médico con una tímida sonrisa. Soy el doctor Cardoso. ¿Es usted el señor Pereira? Supongo. Estaba esperándole. Es la hora del paseo de los pacientes por la playa. Pero si usted lo prefiere, podemos quedarnos hablando aquí o salir al jardín. Pereira contestó que efectivamente no le apetecía mucho dar un paseo por la playa. Dijo que aquel día ya había estado en la playa y le contó el baño que se había dado en Santo Amaro. ¡Oh, magnífico!, exclamó el doctor Cardoso. Creía que tendría que vérmelas con un paciente más difícil, pero veo que la naturaleza todavía le atrae. Quizá más que nada me atraen los recuerdos, dijo Pereira. ¿En qué sentido?, preguntó el doctor Cardoso. Tal vez se lo cuente en otro momento, dijo Pereira, pero ahora no, quizá mañana. Salieron al jardín. ¿Damos un paseo?, propuso el doctor Cardoso. Le sentará bien a usted y me sentará bien a mí. Tras las palmeras del jardín que crecían entre las rocas y la arena había un hermoso parque. Pereira siguió al doctor Cardoso, quien parecía tener ganas de charlar. En estos días está usted a mi cuidado, dijo el médico. Necesito hablar con usted y conocer sus costumbres. No debe tener secretos conmigo. Pregúnteme lo que desee, dijo Pereira con disponibilidad. El doctor Cardoso cogió una brizna de hierba y se la puso en la boca. Empecemos por sus hábitos alimentarios, preguntó. ¿Cuáles son? Por la mañana me tomo un café, respondió Pereira. Después un almuerzo y una cena, como todo el mundo. Es muy sencillo. ¿Y qué suele comer?, preguntó el doctor Cardoso. Es decir, ¿qué tipo de alimentación toma? Tortillas, hubiera querido responder Pereira. Prácticamente solo como tortillas,
porque mi portera me prepara pan y tortillas y porque en el café Orquídea solo sirven omelets a las finas hierbas. Pero sintió vergüenza y respondió de modo distinto. Alimentación variada, dijo, pescado, carne, verdura. Soy bastante frugal en la comida y me alimento de forma racional. ¿Y cuándo empezó a manifestarse su obesidad?, preguntó el doctor Cardoso. Hace algunos años, respondió Pereira, después de la muerte de mi esposa. En cuanto a los dulces, preguntó el doctor Cardoso. ¿Come usted muchos dulces? Nunca, respondió Pereira. No me gustan, solo bebo limonadas. ¿Cómo son esas limonadas?, preguntó el doctor Cardoso. Zumo natural de limón, dijo Pereira. Me gusta, me refresca y tengo la impresión de que le sienta bien a mis intestinos, porque a menudo tengo los intestinos alterados. ¿Cuántas al día?, preguntó el doctor Cardoso. Pereira lo pensó un instante. Depende del día, respondió. Ahora en verano, por ejemplo, unas 10. ¿10 limonadas al día?, exclamó el doctor Cardoso. Señor Pereira, me parece una locura. Y dígame, ¿les pone azúcar? La lleno de azúcar, dijo Pereira, la mitad del vaso de limonada y la otra mitad de azúcar. El doctor Cardoso escupió la brizna de hierba que tenía en la boca. Hizo un gesto perentorio con la mano y sentenció. Desde hoy se acabaron las limonadas. Las sustituiremos por agua mineral. Sería mejor sin gas. Pero si la prefiere con gas, no importa. Había un banco bajo los cedros del bosque y Pereira se sentó, obligando a sentarse al doctor Cardoso. Perdóneme, señor Pereira, dijo el doctor Cardoso. Ahora quisiera hacerle una pregunta íntima. ¿Qué me dice de su actividad sexual? Pereira miró las copas de los árboles y dijo, explíquese mejor. Mujeres, explicó el doctor Cardoso. ¿Va usted con mujeres? ¿Tiene una actividad sexual normal? Mire, doctor, dijo Pereira, yo soy viudo, ya no soy tan joven y tengo un trabajo absorbente. No tengo ni tiempo ni ganas de buscar mujeres. ¿De ninguna clase?, preguntó el doctor Cardoso. ¿Qué sé yo? Una aventura, una mujer de vida disipada de vez en cuando. Ni siquiera eso, dijo Pereira, y sacó un cigarro preguntando si podía fumar. El doctor Cardoso se lo permitió. Eso no le sienta mal bien a su cardiopatía, dijo, pero si no puede prescindir de ello, no puedo prescindir, porque sus preguntas me incomodan, confesó Pereira. Pues todavía tengo otra pregunta incómoda, dijo el doctor Cardoso. ¿Tiene usted poluciones nocturnas? No entiendo su pregunta, dijo Pereira. Bueno, dijo el doctor Cardoso, quiero decir si no tiene sueños eróticos en que llegue hasta el orgasmo. ¿Tiene sueños eróticos? ¿Con qué sueña? Escuche, doctor, respondió Pereira. Mi padre me enseñó que nuestros sueños son la cosa más privada que tenemos y que no hay que revelarlos a nadie. Pero usted está aquí para curarse y yo soy su médico, replicó el doctor Cardoso. Su psique está en relación con su cuerpo y necesito saber qué es lo que sueña. A menudo sueño con la granja, confesó Pereira. ¿Es una mujer?, preguntó el doctor Cardoso. Es una localidad, dijo Pereira.
Es una playa cerca de Oporto. Iba de joven cuando estudiaba en Coimbra. También estaba Espino. Era una playa elegante, con piscina y casino. A veces nadaba y jugaba al billar, porque había una hermosa sala de billar. Allí iba también mi novia, con la que luego me casé. Era ella una muchacha enferma, pero por aquel entonces no lo sabía. Solo tenía fuertes dolores de cabeza. Aquella fue una buena época de mi vida y sueño con ella, quizá porque me gusta soñarla. Muy bien, dijo el doctor Cardoso, ya basta por hoy. Esta noche me gustaría cenar con usted. Podemos hablar de esto y aquello. Y a mí me gusta mucho la literatura y he visto que su periódico dedica un gran espacio a los escritores franceses del siglo XIX. ¿Sabe? Estudié yo en París. Soy de cultura francesa. Esta noche le describiré el programa de mañana. Nos veremos en el salón restaurante a las 8. El doctor Cardoso se levantó y se despidió. Pereira permaneció sentado y se puso a contemplar las copas de los árboles. Perdóneme, doctor, le había prometido que apagaría el cigarro, pero tengo ganas de fumármelo hasta el final. Haga lo que le parezca, respondió el doctor Cardoso. A partir de mañana empezaremos la dieta. Pereira se quedó solo fumando. Pensó que el doctor Costa, a pesar de que era un viejo conocido suyo, no le habría hecho nunca preguntas tan personales y reservadas. Evidentemente los médicos jóvenes que habían estudiado en París eran diferentes por completo. Pereira sintió estupor y una gran incomodidad a posteriori, pero pensó que era mejor no pensar demasiado en ello. En efecto, aquella era una clínica verdaderamente particular, sostiene Pereira. Capítulo 16. A las 8, puntualísimo, el doctor Cardoso estaba sentado a la mesa del comedor. Pereira también llegó puntual, sostiene, y se dirigió a la mesa. Se había puesto su traje gris y la corbata negra. Cuando entró en la sala miró a su alrededor. Los presentes podían ser una cincuentena y todos eran ancianos. Más viejos que él, sin duda. En su mayor parte matrimonios de viejos que cenaban en la misma mesa. Eso le hizo sentirse mejor, sostiene, porque pensó que en el fondo él era de los más jóvenes y le gustó no verse tan viejo. El doctor Cardoso le sonrió e hizo un ademán de levantarse. Pereira le hizo permanecer en su sitio con un gesto de la mano. Bueno, doctor Cardoso, dijo Pereira, también en esta cena me pongo en sus manos. Un vaso de agua mineral en ayunas es siempre una buena regla de higiene, dijo el doctor Cardoso. Con gas, pidió Pereira. Con gas, concedió el doctor Cardoso, y le llenó el vaso. Pereira se la bebió con una leve sensación de repugnancia y deseó una limonada. Señor Pereira, dijo el doctor Cardoso, me gustaría saber cuáles son sus proyectos para la página cultural de Lisboa. Me gustaron mucho las efémeris de Pessoa y el cuento de Maupassant. Estaba muy bien traducido. Lo traduje yo, respondió Pereira, pero no me gusta afirmar. Debería hacerlo, replicó el doctor Cardoso, sobre todo los artículos más importantes. ¿Y qué nos reserva para el futuro su periódico? Pues verá, doctor Cardoso, respondió Pereira,
Para los próximos 3 o 4 números hay un relato de Balzac. Se llama Honorine. No sé si lo conoce. El doctor Cardoso negó con la cabeza. Es un relato sobre el arrepentimiento, dijo Pereira. Un hermoso cuento sobre el arrepentimiento, tanto que lo he leído en clave autobiográfica. ¿Un arrepentimiento del gran Balzac?, interrumpió el doctor Cardoso. Pereira permaneció pensativo unos instantes. Perdóneme que se lo pregunte, doctor Cardoso, dijo. Usted me ha dicho esta tarde que había estudiado en Francia. ¿Qué estudios cursó? Si no le importa contestarme. Me licencié en medicina y después hice 2 especialidades. Una de la dietética y otra de la psicología, respondió el doctor Cardoso. No veo la conexión entre las 2 especialidades, sostiene haber dicho Pereira. Perdóneme, pero no veo la conexión. Quizás haya más conexión de la que usted piensa, dijo el doctor Cardoso. No sé si usted puede imaginarse los nexos que unen nuestro cuerpo con nuestra psicología, pero hay más de los que se imagina. Pero me estaba diciendo usted que el relato de Balzac es un relato autobiográfico. Bueno, no quería decir eso, rebatió Pereira. Quería decir que lo leí en clave autobiográfica, que me he sentido identificado. ¿Con el arrepentimiento?, preguntó el doctor Cardoso. En cierta manera, dijo Pereira, aunque de una manera transversal, mejor dicho, la palabra es limítrofe, digamos que me he sentido identificado de manera limítrofe. El doctor Cardoso hizo un gesto a la camarera. Esta noche comeremos pescado, dijo el doctor Cardoso. Preferiría que tomara pescado a la plancha o hervido, pero puede tomarlo también de otras maneras. Ya he comido pescado a la plancha en el almuerzo, se justificó Pereira. Y hervido sinceramente no me gusta, me sabe demasiado a hospital. Y no me gusta considerarme en un hospital. Preferiría que estoy en un hotel. Me apetecería mucho más un lenguado a la molinera. Perfecto, dijo el doctor Cardoso, lenguado a la molinera. Con zanahorias rehogadas en mantequilla lo tomaré yo también. Y después añadió, arrepentimiento de manera limítrofe. ¿Qué significa? El hecho de que haya estudiado psicología me anima a hablar con ustedes, dijo Pereira. Quizás sería mejor hablar con mi amigo el padre Antonio, que es sacerdote, pero tal vez él no me entendería porque a los sacerdotes hay que confesarles las propias culpas y yo no me siento culpable de nada en especial. Pero sin embargo siento el deseo de arrepentirme. Siento nostalgia del arrepentimiento. Quizá debería profundizar en esa cuestión. Señor Pereira, dijo el doctor Cardoso, y si tiene ganas de hacerlo conmigo, estoy a su disposición. Pues verá, dijo Pereira, en una extraña sensación que está en la periferia de mi personalidad. Por eso la llamo limítrofe. El hecho es que por una parte estoy contento de haber llevado la vida que he llevado. Estoy contento de haber estudiado en Coimbra, de haberme casado con una mujer enferma que pasó toda su vida en sanatorios, de haberme ocupado de la crónica de sucesos durante tantos años en un gran periódico, y ahora de haber aceptado dirigir la página cultural de este modesto periódico vespertino.
pero al mismo tiempo es como si sintiera deseo de arrepentirme de mi vida. No sé si me explico. El doctor Cardoso empezó a comer su lenguado a la molinera y Pereira siguió su ejemplo. Sería necesario que conociera mejor los últimos meses de su vida, dijo el doctor Cardoso. Quizá haya habido algún evento. ¿Un evento? ¿En qué sentido?, preguntó Pereira. ¿Qué quiere decir? Evento es un término del psicoanálisis, dijo el doctor Cardoso. No es que yo crea demasiado en Freud, porque soy sincrético, pero sobre todo el hecho del evento, sin duda tiene razón. El evento es un acontecimiento concreto que se verifica en nuestra vida y que trastoca o perturba nuestras convicciones o nuestro equilibrio. En fin, el evento es un hecho que se produce en la vida real y que influye en la vida psíquica. Usted debería reflexionar sobre si en su vida ha ocurrido algún evento. He conocido una persona, sostiene haber dicho Pereira, mejor dicho, a dos personas, un joven y una muchacha. Siga hablándome de ello, dijo el doctor Cardoso. Bueno, dijo Pereira, el hecho es que necesitaba para la página cultural necrológicas anticipadas de aquellos escritores importantes que pueden morir de un momento a otro, y la persona que conocí había escrito una tesina sobre la muerte. La verdad es que en parte la copió, pero al principio me pareció que era un experto en el tema de la muerte. Así que lo contraté como ayudante para hacer las necrológicas anticipadas, y él me escribió algunas. Se las pagué de mi bolsillo porque no quería que resultara una carga para el periódico. Pero son todas impublicables porque ese chico tiene metida la política en la cabeza y plantea todas las necrológicas desde un punto de vista político. A decir verdad, creo que es su chica la que le mete todas esas ideas en la cabeza. Ya sabe, fascismo, socialismo, la guerra civil en España y cosas parecidas. Todos son artículos impublicables, como ya le he dicho, y hasta ahora se los he pagado. No hay nada malo en ello, respondió el doctor Cardoso. En el fondo está arriesgando solo su dinero. No es eso, sostiene haber admitido Pereira. El hecho es que me ha surgido una duda. ¿Y si esos dos chicos tuvieran razón? En tal caso ellos tendrían razón, dijo pacatamente el doctor Cardoso, pero es la historia quien lo dirá y no usted, señor Pereira. Sí, dijo Pereira, pero si ellos tuvieran razón, mi vida no tendría sentido. No tendría sentido haber estudiado letras en Coimbra y haber creído siempre que la literatura era la cosa más importante del mundo. No tendría sentido que yo dirija la página cultural de ese periódico vespertino en el que no puedo expresar mi opinión y en el que tengo que publicar cuentos del siglo XIX francés. Ya nada tendría sentido, y es de eso de lo que siento deseo de arrepentirme, como si yo fuera otra persona y no el Pereira que ha sido siempre, periodista, como si tuviera que renegar de algo. El doctor Cardoso llamó a la camarera. Pidió 2 macedonias de fruta sin azúcar y sin helado. Quisiera hacerle una pregunta, dijo el doctor Cardoso. ¿Conoce usted los Médecins Philosophes? No, admitió Pereira, no los conozco. ¿Quiénes son?
Los más importantes son Teodulo Ribot y Pierre Janet, dijo el doctor Cardoso. Fueron sus obras lo que estudié en París. Son médicos y psicólogos, pero también filósofos. Propugnan una teoría que me parece interesante, la de la confederación de las almas. Explíqueme esa teoría, dijo Pereira. Pues bien, dijo el doctor Cardoso, creer que somos uno, que tiene existencia por sí mismo, desligado de la inconmensurable pluralidad de los propios yoes, representa una ilusión, por lo demás ingenua, de la tradición cristiana de un alma única. El doctor Ribot y el doctor Janet ven la personalidad como una confederación de varias almas, porque nosotros tenemos varias almas dentro de nosotros. ¿Comprende? Una confederación que se pone bajo el control de un yo hegemónico. El doctor Cardoso hizo una breve pausa y después continuó. Lo que llamamos la norma, o nuestro ser, o la normalidad, es sólo un resultado, no una premisa, y depende del control de un yo hegemónico que se ha impuesto en la confederación de nuestras almas. En el caso de que surja otro yo, más fuerte y más potente, este yo destrona al yo hegemónico y ocupa su lugar, pasando a dirigir la corte de las almas. Mejor dicho, la confederación y su predominio se mantiene hasta que es destronado a su vez por otro yo hegemónico, sea por un ataque directo, sea por una paciente erosión. Tal vez, concluyó el doctor Cardoso, tras una paciente erosión haya un yo hegemónico que esté ocupando el liderazgo de la confederación de sus almas, señor Pereira. Y usted no puede hacer nada, tan solo puede eventualmente apoyarlo. El doctor Cardoso acabó de comer su macedonia y se limpió los labios con la servilleta. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó Pereira. Nada, respondió Cardoso. Simplemente esperar. Quizá haya en usted un yo hegemónico que, tras una lenta erosión, después de todos estos años dedicados al periodismo, escribiendo la crónica de sucesos, creyendo que la literatura es la cosa más importante del mundo, quizá haya un yo hegemónico que esté tomando la dirección de la confederación de sus almas. Déjelo salir a la superficie, de todas formas, no puede actuar de otra manera. No lo conseguiría y entraría en conflicto consigo mismo. Y si quiere arrepentirse de su vida, arrepiéntase. Incluso si tiene ganas de contárselo a un sacerdote, cuénteselo. En fin, señor Pereira, si usted empieza a pensar que esos chicos tienen razón y que hasta ahora su vida ha sido inútil, piénselo tranquilamente. Quizá de ahora en adelante su vida ya no le parecerá inútil. Déjese llevar por su nuevo yo hegemónico y no compense su sufrimiento con la comida y con limonadas llenas de azúcar. Pereira acabó de comer su macedonia de fruta y se quitó la servilleta que se había puesto alrededor del cuello. Su teoría es muy interesante, dijo. Reflexionaré al respecto. Me gustaría tomar un café. ¿Qué le parece? El café produce insomnios, dijo el doctor Cardoso. Pero si usted no quiere dormir, es asunto suyo. Los baños de alga son 2 veces al día, a las 9 de la mañana. Y si a las 5 de la tarde
Me gustaría que fuera usted puntual mañana por la mañana. Estoy seguro de que un baño de algas le sentará bien. Buenas noches, murmuró Pereira. Se levantó y se alejó. Dio algunos pasos y se volvió. El doctor Cardoso le sonreía. Seré puntual a las 9, sostiene haber dicho Pereira. Capítulo 17. Sostiene Pereira que a las 9 de la mañana bajó la escalera que conduce a la playa de la clínica. En la escollera que bordeaba la playa habían sido excavadas 2 enormes piscinas de roca en las que las olas del mar entraban continuamente. Las piscinas estaban llenas de algas largas, brillantes, gruesas, que formaban un estrato compacto a ras de agua. Y algunas personas chapoteaban dentro. Junto a la piscina surgían 2 casetas de madera pintadas de azul, los vestuarios. Pereira vio al doctor Cardoso que vigilaba a los pacientes sumergidos en las piscinas y les daba instrucciones sobre el modo de moverse. Pereira se le acercó y le dio los buenos días. Se sentía de buen humor, sostiene, y le habían entrado ganas de introducirse en aquellas piscinas, aunque en la playa hacía frío y quizá la temperatura del agua no era ideal para un baño. Le pidió al doctor Cardoso que le proporcionara un traje de baño, porque él se había olvidado de llevarlo consigo, se justificó. Y le dijo que podría encontrarle uno de los antiguos, de esos que cubren el vientre y parte del pecho. El doctor Cardoso sacudió la cabeza. Lo siento, señor Pereira, dijo, pero tendrá que vencer su pudor. El efecto beneficioso de las algas se produce sobre todo por el contacto con la epidermis y es necesario que frote el vientre y el pecho. Tendrá que ponerse un bañador corto, unos calzones. Pereira se resistió y entró en el vestuario. Dejó sus pantalones y su camisa de color caqui en el guardarropa y salió. El aire era verdaderamente frío, pero tonificante. Pereira probó el agua con un pie, pero no estaba tan gélida como esperaba. Entró en el agua con cautela, sintiéndolo una ligera repugnancia por todas aquellas algas que se pegaban a su cuerpo. El doctor Cardoso se le acercó al borde de la piscina y empezó a darle instrucciones. Mueva los brazos como si hiciera ejercicios gimnásticos, le dijo, y masajéese con las algas el vientre y el pecho. Pereira siguió atentamente las instrucciones hasta que notó que empezaba a jadear. Entonces se detuvo con el agua hasta el cuello y se puso a mover las manos lentamente. ¿Cómo ha dormido esta noche?, le preguntó el Cardoso. Bien, respondió Pereira, pero he leído hasta tarde. Traje conmigo un libro de Alphonse Daudet. ¿Le gusta Daudet? No lo conozco bien, confesó el doctor Cardoso. He pensado en traducir un relato de los Contes du Lundi. Me gustaría publicarlo en el Lisboa, dijo Pereira. Cuéntemelo, dijo el doctor Cardoso. Verá, dijo Pereira. Se llama La Dernière Classe. Habla de un maestro de un pueblo francés en Alsacia. Sus alumnos son hijos de campesinos pobres, muchachos que tienen que trabajar en el campo y que faltan a su clase, y el maestro está desesperado. Pereira dio unos pasos adelante para que el agua no le entrara en la boca. Y en fin, continuó. Se llega al último día de escuela.
La guerra franco-prusiana ha terminado. El maestro aguarda sin esperanza que llegue algún alumno. Y en cambio llegan todos los hombres de aquel pueblo, los campesinos, los viejos del lugar, que vienen a rendir homenaje al maestro francés que ha de partir, porque saben que al día siguiente su tierra será ocupada por los alemanes. Entonces el maestro escribe en la pizarra: ¡Viva Francia! Y se marcha así, con lágrimas en los ojos, dejando en el aura una gran conmoción. Pereira se quitó 2 largas algas de los brazos y preguntó: ¿qué le parece, doctor Cardoso? Hermoso, respondió el doctor Cardoso, pero no sé si hoy en Portugal será bien recibido leer Viva Francia. Visto los tiempos que corren, quién sabe si no estará dándole espacio a su nuevo yo hegemónico. Señor Pereira, me parece estar entreviendo un nuevo yo hegemónico, pero ¿qué dice, doctor Cardoso?, dijo Pereira. Solo es un cuento decimonónico, es agua pasada. Sí, dijo el doctor Cardoso, pero incluso así sigue siendo un cuento contra Alemania, y Alemania es intocable en un país como el nuestro. ¿Ha visto cómo nos han impuesto el saludo en las celebraciones oficiales? Saludan todos con el brazo alto, como los nazis. Ya veremos, dijo Pereira. De todos modos, el Lisboa es un periódico independiente. Y después preguntó: ¿puedo salir? 10 minutos más, replicó el doctor Cardoso. Ya que está aquí, quédese y cumpla con el tiempo de la terapia. Pero perdóneme, ¿qué significa para usted ser un periódico independiente en Portugal? Un periódico que no está vinculado a ningún movimiento político, respondió Pereira. Puede ser, dijo el doctor Cardoso, pero el director de su periódico, querido señor Pereira, es un personaje del régimen, aparece en todas las ceremonias oficiales y como alza el brazo parece que quiera lanzarlo como una jabalina. Eso es cierto, admitió Pereira, pero en el fondo no es mala persona. Y por lo que respecta a la página cultural, me ha conferido plenos poderes. Eso es muy cómodo, objetó el doctor Cardoso. Total, existe la censura preventiva cada día. Antes de salir, las pruebas de su periódico tienen que pasar el imprimatur de la censura preventiva. Y si hay algo que no funciona, estése tranquilo que no será publicado. A lo mejor dejan un espacio en blanco. Eso ya me ha ocurrido, ver periódicos portugueses con grandes espacios en blanco. Da mucha rabia y una profunda melancolía. Lo entiendo, dijo Pereira. Yo también los he visto, pero Lisboa todavía no le ha sucedido. Puede suceder, replicó en tono bromista el doctor Cardoso. Eso dependerá del yo hegemónico que tome el timón de su confederación de almas. Y después añadió: ¿sabe lo que le digo, señor Pereira? Si quiere usted ayudar a ese yo hegemónico que está asomando la cabeza, tal vez debería marcharse a otro sitio, abandonar este país. Creo que tendrá menos conflictos consigo mismo. Al fin y al cabo, usted puede hacerlo. Es un profesional serio, habla bien el francés, está viudo, no tiene hijos. ¿Qué le ata a este país? Una vida pasada, respondió Pereira, la nostalgia. ¿Y usted?
Doctor Cardoso, ¿por qué no vuelve a Francia? Allí estudió y es de formación francesa. No lo descarto, respondió el doctor Cardoso. Tengo contactos con una clínica talasoterápica de Saint-Malo. Puede que me decida de un momento a otro. ¿Puedo salir ahora?, preguntó Pereira. Ha pasado el tiempo sin que nos diéramos cuenta, dijo el doctor Cardoso. He estado en la terapia 15 minutos más de los necesarios. Vaya a vestirse. ¿Qué me dice? ¿Comemos juntos? Con mucho gusto, asintió Pereira. Aquel día Pereira comió acompañado por el doctor Cardoso, sostiene, y aconsejado por éste, comió una pescadilla hervida. Hablaron de literatura, de Maupassant y de Daudet y de Francia, que era un gran país, y después Pereira se retiró a su habitación, donde reposó un cuarto de hora. Solo se adormiló y luego se puso a contemplar las franjas de luz, de sombra, de las persianas en el techo. A media tarde se levantó, se duchó, se vistió de nuevo, se puso una corbata negra y se sentó ante el retrato de su esposa. Me he encontrado con un médico inteligente, le dijo. Se llama Cardoso. Estudió en Francia. Me ha explicado una teoría suya sobre el alma humana. Mejor dicho, es una teoría filosófica francesa. Por lo visto, en nuestro interior hay una confederación de almas y cada cierto tiempo hay un yo hegemónico que toma las riendas de la confederación. El doctor Cardoso sostiene que estoy cambiando mi yo hegemónico, de la misma forma que las serpientes cambian de piel, y que este yo hegemónico cambiará mi vida. No sé hasta qué punto es cierto todo esto, y a decir verdad no estoy muy convencido. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos. Después se sentó en la mesa y empezó a traducir la última lección de Daudet. Se había llevado su Larousse, que le fue muy útil, pero tradujo solo una página porque quería hacerlo con calma y porque aquel cuento le hacía compañía. Y en efecto, durante toda la semana que Pereira permaneció en la clínica talasoterápica, pasó todas las tardes traduciendo el relato de Daudet, sostiene. Fue una semana estupenda de dieta, terapia y reposo, animada por la presencia del doctor Cardoso, con quien mantuvo siempre conversaciones vivaces e interesantes, sobre todo de literatura. Fue una semana que pasó volando. El sábado apareció la primera entrega de Honorine de Balzac en el Lisboa y el doctor Cardoso le felicitó. El director no le llamó, lo que significaba que el periódico todo marchaba bien. Ni siquiera Montero Rossi dio señales de vida, como tampoco Marta. En estos últimos días Pereira ya casi no pensaba en ellos, y cuando abandonó la clínica para tomar el tren hacia Lisboa, se sentía tonificado y en forma, y había adelgazado 4 kilos, sostiene Pereira. Capítulo 18. Regreso a Lisboa. Regresó a Lisboa y buena parte de agosto transcurrió como si nada, sostiene Pereira. Su asistenta todavía no había regresado. Encontró una postal de Setúbal en su buzón que decía: volveré a mediados de septiembre porque mi hermana tiene que operarse de varices.
Muchos saludos. Piedad. Pereira tomó de nuevo posesión de su apartamento. Por suerte, el tiempo había cambiado y no hacía mucho calor. Por la tarde se levantaba una impetuosa brisa atlántica que obligaba a ponerse la chaqueta. Volvió a la redacción y no encontró novedades. La portera ya no le torcía el gesto y le saludaba con mayor cordialidad, aunque en el rellano continuaba flotando un terrible olor a frío. El correo era escaso. Encontró el recibo de la luz y lo envió a la redacción. También había una carta que venía de Claves, de una señora cincuentona que escribía cuentos infantiles y que ofrecía uno de ellos para Lisboa. Era un cuento de hadas y elfos que nada tenía que ver con Portugal y que la señora debía de haber copiado de algún relato irlandés. Pereira le escribió una amable carta invitándola a inspirarse en el folclore portugués porque le dijo que Lisboa se dirigía a lectores portugueses, no a lectores anglosajones. Hacia finales de mes llegó una carta procedente de España. Iba dirigida a Monteiro Rossi. En el destinatario decía en español: a la atención del señor Monteiro Rossi, y debajo: señor Pereira, Rua Rodrigo de Fonseca 66, Lisboa, Portugal. Pereira sintió la tentación de abrirla. Casi se había olvidado de Monteiro Rossi, o por lo menos eso creía, y le pareció increíble que aquel joven se hiciera mandar correspondencia a la redacción cultural de Lisboa. Después la puso en la carpeta de necrológicas sin abrirla. Por las mañanas almorzaba en el café Orquídea, pero ya no tomaba omelets a las finas hierbas porque el doctor Cardoso se las había prohibido. Tampoco bebía limonadas, tomaba ensalada de pescado y bebía agua mineral. Honorine de Balzac fue publicado por completo y obtuvo un gran éxito de público. Pereira sostiene que incluso recibió 2 telegramas, uno de Tavira y otro de Estremoz, que decía: el primero, que el relato era extraordinario, y el otro, que el arrepentimiento era algo en lo que todos deberíamos pensar, y ambos acababan con la palabra gracias. Pereira pensó que quizás alguien había recogido el mensaje dentro de la botella, quién sabe, y se preparó a elaborar la versión definitiva del cuento de Alphonse Daudet. El director le telefonó una mañana para felicitarle por el relato de Balzac, porque según dijo, en la redacción central habían recibido un aluvión de cartas de felicitación. Pereira pensó que el director no podía percibir el mensaje dentro de la botella y se alegró en su interior. En el fondo, aquello era verdaderamente un mensaje en clave, y solo quien pudiera escucharlo podría aprenderlo. El director no podía ni escucharlo ni aprenderlo. Y ahora, señor Pereira, dijo el director, ¿ahora qué nos está preparando? Acabo de terminar de traducir un cuento de Daudet, respondió Pereira. Confío en que quedará bien. Espero que no sea L. Alercieme, replicó el doctor, revelando con satisfacción uno de sus pocos conocimientos literarios. Es un cuento un poco osé y no sé si será apropiado para nuestros lectores. No, se limitó a contestar Pereira, es un relato de los Contes du Lundi.
Se llama La última lección. No sé si usted lo conoce, es un cuento patriótico. No lo conozco, respondió el director, pero si es un cuento patriótico, está bien. Todos necesitamos patriotismos en todos los tiempos que corren. El patriotismo sienta bien. Pereira se despidió y colgó. Estaba cogiendo el texto mecanografiado para llevarlo a la imprenta cuando sonó el teléfono de nuevo. Pereira estaba en la puerta y se había puesto ya la chaqueta. «Oiga», dijo una voz femenina. «Buenos días, señor Pereira. Soy Marta. Necesito verle». A Pereira le dio un vuelco el corazón y dijo: «Marta, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Monteiro Rossi?» «Luego se lo explicaré, señor Pereira», dijo Marta. «¿Dónde podríamos vernos esta noche?» Pereira lo pensó un instante y a punto estuvo de decirle que pasara por su casa. Luego pensó que mejor que no fuera en su casa y respondió: «En el Café Orquídea a las 8:30». «De acuerdo», dijo Marta. «Me he cortado el pelo y me lo he teñido de rubio. Nos veremos en el Café La Orquídea a las 8:30 de la noche». Monteiro Rossi está bien y le manda un artículo. Pereira salió para ir a la imprenta y se sentía inquieto, sostiene. Pensó en volver a la relación y esperar hasta la hora de la cena, pero consideró que debería regresar a su casa y tomar un baño refrescante. Cogió un taxi y lo obligó a subir la pendiente que llegaba hasta su edificio. Habitualmente los taxistas no querían subir por aquella pendiente porque resultaba difícil maniobrar. Así que Pereira tuvo que prometerle una propina, porque se sentía muy cansado, sostiene. Entró en casa y lo primero que hizo fue llenar la bañera de agua fría. Se sumergió y se frotó meticulosamente el vientre, como le había enseñado a hacerlo el doctor Cardoso. Después se puso el albornoz y pasó por el recibidor ante el retrato de su esposa. «Marta ha vuelto a dar señales de vida», le dijo. «Parece que se ha cortado el pelo y se lo ha teñido de rubio. ¿Quién sabe por qué? Me trae un artículo de Monteiro Rossi, pero ese Monteiro Rossi evidentemente sigue con lo suyo. Estos chicos me preocupan. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Luego te contaré cómo ha ido la cosa». A las 8:35, sostiene Pereira, entró en el Café Orquídea. Por lo único que reconoció a Marta en aquella delgada muchacha, rubia de cabellos cortos que estaba cerca del ventilador, fue porque llevaba el mismo vestido de siempre. De otra forma, seguro que no la habría reconocido. Marta parecía transformada, con aquellos cabellos rubios y cortos, con flequillo y bucles sobre las orejas que le daban un aire travieso y extranjero, quizá francés. Y además debía de haber adelgazado por lo menos unos 10 kilos. Sus hombros, que Pereira recordaba dulces y redondeados, eran ahora 2 omóplatos huesudos, como 2 alas de pollo. Pereira se sentó frente a ella y le dijo: «Buenas noches, Marta. ¿Qué le ha pasado?» «He decidido cambiar de aspecto», respondió Marta. «En determinadas circunstancias es necesario, y para mí se había vuelto necesario convertirme en otra persona». ¿Quién sabe por qué a Pereira se le ocurrió hacerle una pregunta? No sabría decir por qué se la hizo.
tal vez porque era demasiado rubia y demasiado antinatural, y a él le costaba hacerse la idea de que aquella era la muchacha que había conocido, tal vez porque ella, de cuando en cuando, lanzaba alguna mirada furtiva a su alrededor, como si esperara a alguien o temiendo algo. Pero lo cierto es que Pereira le preguntó: ¿todavía se llama Marta? Para usted sigo siendo Marta, claro, respondió Marta, pero tengo un pasaporte francés, me llamo Lise Delaunay. Soy pintora de profesión y estoy en Portugal para pintar paisajes a la acuarela, aunque el verdadero motivo sea hacer turismo. Pereira sintió grandes deseos de pedir una omelette a las finas hierbas y de beber una limonada, sostiene. ¿Qué le parecería si nos tomamos unas omelettes a las finas hierbas? Le preguntó a Marta. Encantada, respondió Marta, pero antes tomaría un oporto seco. Yo también, dijo Pereira, y pidió 2 oportos secos. ¿Me vuelvo algún problema?, dijo Pereira. ¿Está usted metida en algún lío, Marta? Confiésemelo. Así es, respondió Marta, pero es de la clase de líos que a mí me gustan. Me encuentro a mi aire. En el fondo es la vida que yo he elegido. Pereira estiró los brazos. Si usted está contenta, dijo. ¿Y Monteiro Rossi? También tiene problemas, supongo, porque no ha vuelto a dar señales de vida. ¿Qué le pasa? Puedo hablar de mí misma, pero no de Monteiro Rossi, dijo Marta. Yo solo respondo por mí. No ha vuelto a ponerse en contacto con usted hasta ahora porque ha tenido problemas de momento. Sigue fuera de Lisboa. Recorre el Alentejo, pero sus problemas son acaso peores que los míos. En todo caso, además, necesita dinero y por eso le manda un artículo. Dice que es una efemérides. Si quiere puede darme a mí el dinero y yo me encargaré de hacérselo llegar. Lo que faltaba, sus artículos. Hubiera deseado responder Pereira. Necrológicas o efemérides da lo mismo. No hago otra cosa que pagarlos de mi bolsillo. Ese Monteiro Rossi, no sé aún por qué no lo despido. Yo le había propuesto que fuera periodista, le había proyectado una carrera, pero no dijo nada de eso. Sacó la cartera y cogió los billetes. Entrégueselos de mi parte, dijo, y ahora deme el artículo. Marta cogió un papel de su bolsillo y se lo dio. Mire, Marta, dijo Pereira, quisiera decirle en primer lugar que puede contar conmigo para algunas cosas, pero quisiera permanecer al margen de sus problemas. Como sabe, la política no me interesa. No todos modos, si ve a Monteiro Rossi, dígale que dé señales de vida. Quizá también él pueda serle útil a mi manera. Usted es una gran ayuda para todos nosotros, señor Pereira, dijo Marta. Nuestra causa no lo olvidará. Acabaron de comer las omelettes y Marta dijo que no podía entretenerse por más tiempo. Pereira se despidió de ella y Marta se marchó deslizándose con delicadeza. Pereira se quedó en su mesa y pidió otra limonada. Hubiera querido hablar de todo aquello con el padre Antonio o con el doctor Cardoso, pero a aquellas horas, con seguridad, el padre Antonio estaría ya durmiendo y el doctor Cardoso estaba en Parede. Bebió una limonada y se pagó la cuenta. ¿Qué
¿Qué pasa por el mundo?, dijo el camarero cuando se acercó. Cosas peregrinas, respondió Manuel. Cosas peregrinas, señor Pereira. Pereira le puso una mano en el brazo. ¿Cómo que cosas peregrinas?, preguntó. ¿No sabe lo que está pasando en España?, respondió el camarero. No, no lo sé, dijo Pereira. Por lo visto, hay un gran escritor francés que ha denunciado la represión franquista en España, dijo Manuel. Ha estallado un escándalo con el Vaticano. ¿Cómo se llama ese escritor francés?, preguntó Pereira. Bueno, respondió Manuel, ahora no me acuerdo. Es un escritor que seguro usted conoce. Se llama Bernadette o algo así. Bernanos, exclamó Pereira. ¿Se llama Bernanos? Exacto, respondió Manuel. Es así como se llama. Es un gran escritor católico, dijo con orgullo Pereira. Sabía que tomaría partido. Tiene una ética de hierro. Y se le ocurrió que quizá podría publicar en el Lisboa un par de capítulos del Journal d'un curé de Champagne, que todavía no había sido traducido al portugués. Se despidió de Manuel y le dejó una buena propina. Hubiera deseado hablar con el padre Antonio, pero el padre Antonio a aquellas horas dormía. Se levantaba todas las mañanas a las 6 para celebrar la misa das Merced, sostiene Pereira.